Estequiometría clásica. La estequiometría aborda la relación cuantitativa entre los reactivos y productos en todas las etapas de una reacción química. Esta relación se expresa mediante diversas unidades y cantidades, tales como cantidad de sustancia, masa, concentración, volumen, electricidad y energía, antes, durante y después de la reacción. La estequiometría se basa en la ley de la conservación de la masa, donde la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos, lo que lleva a la percepción de que las relaciones entre las cantidades de reactivos y productos suelen formar una proporción de números enteros positivos. Esto significa que, si se conocen las cantidades de los reactivos por separado, entonces se puede calcular la cantidad del producto. De manera inversa, si se conoce la cantidad de un reactante y la cantidad de los productos se puede determinar empíricamente, entonces también se puede calcular la cantidad de los otros reactivos. En la lección actual, nos centraremos en la estequiometría clásica, que consiste en el conjunto de reglas para realizar cálculos de masa en reacciones químicas, comúnmente presentes en los libros de texto estándar. Moles de reacción. El corazón de la estequiometría clásica se basa en una interpretación molar del número estequiométrico, lo que implica que la reacción química está balanceada en términos del número de átomos, pero donde los números estequiométricos se interpretan como moles. Es decir, al realizar el balance de masas, generalmente utilizamos un lenguaje molecular que tiene en cuenta la cuenta de átomos. Sin embargo, al construir el ratio de factores de conversión, agregamos mágicamente a estos números estequiométricos una unidad llamada mol. ¿Pero qué significado tiene esto en una reacción química? Significa que una ecuación química estándar tiene números estequiométricos equivalentes para un evento de reacción y para un mol de eventos de reacción. Por lo tanto, las cantidades moleculares son iguales a las cantidades molares en valor y proporción. Cuando disponemos de un mol de eventos de reacción, estamos manejando una mol estándar de avance de reacción. En una analogía similar a seguir una receta de cocina, cuando se indica utilizar 2 huevos para una porción y decides preparar la misma receta para 30 personas, la cantidad de huevos requerida se incrementa a 2 cubetas. En este contexto, a pesar de que el valor unitario sigue siendo 2 en ambos casos, se observa una interpretación por entidades de evento de reacción en uno y una interpretación por varios eventos empleando una constante en el otro. En nuestro ejemplo, la constante es representada por los 30 huevos de una cubeta estándar. De manera análoga, en química, para el mol, la constante es el número de Avogadro. Lo anterior implica que las propias reacciones también pueden ser contadas en números fijos y cuantizados. Es decir, un evento de reacción ocurre o no ocurre, pero no existe un punto intermedio. Sin embargo, cuando sumamos una cantidad de eventos de reacción, aproximadamente 602.000 trillones de repeticiones, es decir, equivalente al número de Avogadro, significa que la reacción ha avanzado hasta completar un mol de reacción. A las moles asociadas a la reacción completa en los factores de conversión se les designa como un mol RXN, valor que denominaremos como avance de la reacción estándar. El factor de conversión químico. Siguiendo lo anterior, dado que no contamos con símbolos paramétricos que absorban las identidades de las sustancias, entonces la identidad de la sustancia o entidad deberá asociarse a la unidad de medida, por ejemplo, moles de la sustancia X, milimoles de H2O, entre otras. Esto aumentará la densidad simbólica de una operación. Por ejemplo,
En lugar de expresar la densidad de Juanito es 1.06 gramos sobre mililitro. En un factor de conversión se escribiría 1.06 gramos Juanito sobre 1 mililitro Juanito para representar la densidad de Juanito. Miremos un ejemplo de cálculo de densidades por factor de conversión y su contraparte con formulación algebraica. Calculemos el volumen necesario para contener 20 gramos de oxígeno gaseoso, considerando una densidad de 1.429 gramos sobre litro. Para realizar este cálculo, utilizaremos factores de conversión y confirmaremos el resultado mediante la notación algebraica clásica. Entonces, para el factor de conversión, lo que necesitamos es convertir la constante a una igualdad convertible a un factor de conversión. La igualdad en este caso es que 1.429 gramos de oxígeno es igual a 1 litro de oxígeno, y esa igualdad corresponderá a la densidad. Posteriormente, comenzamos a escribir el factor de conversión. Comenzamos escribiendo el término que nos dan, 20 gramos, junto con su identidad, oxígeno gaseoso, digamos que O2, que va a ir multiplicado por el primer factor de conversión. Como gramos de oxígeno está multiplicando, necesitaré gramos de oxígeno dividiendo. Por lo tanto, dividiendo voy a anotar 1.429 gramos de oxígeno y multiplicando el volumen relacionado 1 litro. En este factor de conversión podemos cancelar gramo de oxígeno que multiplica y gramo de oxígeno que divide, porque así lo construimos. La única unidad que queda es litro de oxígeno, que es la unidad y la identidad de la sustancia en la cual nos piden el cálculo. Lo único que nos queda es operar la aritmética de los valores. Pero antes vamos a formular el mismo escenario, pero empleando la definición de densidad. En este caso, en lugar de escribir la igualdad, escribo la definición de densidad, la cual establece que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Como lo que pretendo determinar es el volumen, paso el volumen a multiplicar y la densidad a dividir, con lo que obtenemos el teorema de trabajo. En este caso vamos a definir que la sustancia J es igual al oxígeno molecular gaseoso. Dicho esto, pues buscamos la masa correspondiente al oxígeno molecular gaseoso, que en este caso son 20 gramos. Sin la identidad, porque la identidad está absorbida en el subíndice J que definimos como oxígeno. Así que únicamente necesitamos el valor y la unidad. Dividiendo entre la densidad, 1.429 gramos sobre litro. En el análisis dimensional, para la notación algebraica estándar, obtenemos que gramo que multiplica y gramo que divide se cancelan. La única unidad que queda es litro dividiendo una división, y algo que divide una división pasa a multiplicar. La aritmética en ambas situaciones es la misma, 20 dividido entre 1.429. Por lo tanto, vamos a hacer el procedimiento aritmético una sola vez. Voy a hacerlo primero por aproximaciones y redondeos. Como el dato verdadero, 20, tiene dos cifras significativas, voy a redondear la densidad a dos cifras significativas. Por lo tanto, vamos a dividir 20 entre 1.4. Puedo mover la coma a la derecha en ambas situaciones y quedaría 200 entre 14. La mitad de 200 es 100, la mitad de 14 es 7. Por lo tanto, simplemente realizar la división de 100 entre 7. 10 cabe en 7 una vez. De 7 a 10 va un 3. 3 no cabe, entonces baja el 0. 30 cabe en 7. 28 a 30 baja un 2. 2 no cabe en 14, no hay nada más que bajar. Entonces, pues ahí ya tendríamos las primeras dos cifras significativas. Voy a mirar cómo quedaría el redondeo con el siguiente cifra no significativa. El 2 se convertiría en un 20. 20 cabe en 7 dos veces. Como 2 es menor que 5, redondeamos hacia abajo y la solución en ambos casos debe ser aproximadamente de 14 litros. Miremos cómo quedaría con el cálculo preciso. 20 sobre 1.429. El resultado a dos cifras significativas
sería 14 porque 9, el primer no significativo, es mayor que 5. Por lo tanto, en efecto, el resultado es 14 litros. Ya sea por factor de conversión, ya sea por notación algebraica. Ambas notaciones son válidas. La expresión del ratio estequiométrico puede presentarse como una igualdad o bajo la forma de una fracción utilizando el lenguaje de los factores de conversión. Este enfoque funciona como una herramienta de conversión, permitiéndonos transformar moles de una sustancia conocida a moles de una sustancia desconocida. Es esencial comprender que el ratio estequiométrico no se limita a aplicarse solo a sustancias, también puede extenderse a otros parámetros, como eventos de reacción, cantidad de reacción, energía de reacción o cargas equivalentes de reacción. Por ejemplo, al equilibrar por ion-electrón, observamos que ciertas reacciones tienen equivalentes, como en la electrólisis del agua, donde eran 4 veces la constante de Faraday. En este caso, podemos establecer un factor de conversión en forma de ratio estequiométrico, expresando la igualdad entre un mol de reacción y 4 veces la constante de Faraday, medida en coulombios. La idea fundamental es que los ratios estequiométricos son parámetros flexibles que se adaptan a una amplia variedad de escenarios, no limitándose únicamente a intercambios de materia entre un par de sustancias. El ratio estequiométrico más simple se expresa mediante la igualdad entre un par de sustancias. Sin embargo, argumentar que los moles de dos sustancias distintas son iguales puede parecer arbitrario a primera vista, ya que aparentemente va en contra del principio de identidad aristotélica. El principio de identidad aristotélica establece que una cosa es idéntica a sí misma y, por lo tanto, no puede ser igual a otra cosa en todos sus aspectos. Aplicado a la estequiometría, este principio implica que dos sustancias diferentes no pueden ser idénticas en términos de moles, ya que cada sustancia tiene sus propias propiedades químicas y características únicas. Textos renombrados como Química, la ciencia central de Brown intentan abordar esta paradoja de identidad al argumentar que la igualdad de moles entre dos sustancias no es una igualdad real, sino más bien una equivalencia estequiométrica que vincula las sustancias a través de los cambios químicos proporcionales en la reacción. Sin embargo, es posible argumentar igualdades directas. Lo que comúnmente llamamos ratio estequiométrico es, en realidad, una forma abreviada de expresar dichas igualdades. Veamos la siguiente demostración para aclarar este punto. Explica el fundamento del ratio estequiométrico por factor de conversión para un par de sustancias, para una sustancia y la carga de la reacción, y para una sustancia y la energía de reacción. Vamos a utilizar la electrólisis del agua como ejemplo para la construcción de estos factores de conversión. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que la ecuación química balanceada estándar como tal, en la cual tenemos los números estequiométricos que emergen de las técnicas de balanceo de ecuaciones, tienen una interpretación molar. Eso quiere decir que por definición siempre vamos a estar trabajando para una mol de reacción estándar, cuando los números estequiométricos se expresan en su relación de números enteros más pequeña posible. Cuando eso sucede, eso significa que vamos a estar trabajando con una ecuación química en su forma estándar, en la cual por definición vamos a asumir que hay una mol completa de la reacción. Y es a través de la mol completa de la reacción que podemos escribir las igualdades. ¿Por qué? Porque en una mol completa de reacción deberán haber 2 moles de agua. En una mol completa de la reacción deberán haber 2 moles de hidrógeno, una mol de oxígeno. Si hay cargas equivalentes para que la reacción se dé, por ejemplo en coulombios, en una mol de reacción emplearemos 4 cargas equivalentes, siendo esas cargas equivalentes la constante de Faraday medida en coulombios. Y si hay energías, por ejemplo las que se miden en kilojulios, que son unidades de energía sobre mol de reacción, podemos decir que en una mol de reacción hay
572 kilojulios de energía en el caso de la electrólisis del agua. Tenga en cuenta que aquí hay un signo positivo que implica que el sistema está absorbiendo energía, porque los gases hidrógeno y oxígeno son gases de alta energía, mientras que el agua es una sustancia de baja energía. Eso quiere decir que como la energía se está adicionando al sistema, entonces el sistema gana energía y por lo tanto la notación de la energía de la reacción es positiva. Teniendo ese concepto claro, ahora vamos a proceder a escribir las relaciones estequiométricas simples. Por ejemplo, para un par de sustancias, pero empleando la mol de reacción como ese parámetro que nos va a servir de puente para la igualación. Entonces, digamos que estamos relacionando un par de sustancias cualquiera en una ecuación química balanceada, como la electrólisis del agua, digamos hidrógeno y oxígeno. Voy a decir que en una mol estándar de reacción hay 2 moles de hidrógeno y adicionalmente en una mol de reacción hay una mol de oxígeno. Por lo tanto, podemos escribir el ratio estequiométrico completo de la siguiente manera. Igualamos ambas expresiones debido a que una mol de reacción es igual en ambas equivalencias. Y por lo tanto aquí no es que ambas sean iguales, sino que ambas se encuentran procesadas por una mol de reacción. Entonces el principio de identidad aristotélico se mantiene porque una mol de reacción es igual en todas sus propiedades en ambas equivalencias. Por lo tanto nos permite hacer la equivalencia entre el par de sustancias, ya que el par de sustancias va a moverse de manera fija por cada mol de reacción que suceda. Ya convertir esta equivalencia al fraccionario correspondiente del factor de conversión es trivial y dependerá del dato que nos den. Sin embargo, que este sea la forma más común de hacer un ratio estequiométrico no significa que sea la única con la cual nos vamos a encontrar. Existen otras maneras de plantear ratios estequiométricos. Por ejemplo, en el caso B que tenemos acá es para una sustancia y la carga de reacción. Pongamos un ejemplo sencillo. ¿Cómo sería la relación que hay entre agua y la carga de reacción? Entonces, simplemente es escribir la equivalencia empleando nuevamente una mol de reacción completa. En una mol de reacción completa van a haber 2 moles de agua, igual que en el proceso anterior. Pero en una mol de reacción también tendremos cierta cantidad de equivalentes eléctricos. En la interpretación molecular decimos que son 4 electrones. Pero al interpretarlo molarmente para una mol de reacción, esos electrones tienen que interpretarse como las cargas equivalentes a la constante de Faraday, que corresponderá aproximadamente a 96.485 coulombios. Cuando igualamos por medio de la mol de reacción, obtendremos lo siguiente. 2 moles de hidrógeno, moles de agua habíamos mencionado. Aunque el número estequiométrico de ambos es el mismo, así que no hay más modificación. Entonces, 2 moles de agua van a equivaler estequiométricamente a 4 veces la constante de Faraday. Sin embargo, normalmente expresamos esos ratios estequiométricos con los números más sencillos, así que la mitad de 2 es un 1 y la mitad de 4 es un 2. Por lo tanto, cada mol de agua en la electrólisis va a estar vinculada únicamente a 2 veces la constante de Faraday expresada en coulombios. Ahora miremos el caso C, energía de reacción. Nuevamente observémoslo para el caso del agua. Nuevamente tendremos que una mol de reacción está vinculada a 2 moles de agua. Pero en términos de energía vamos a tener que una mol de reacción va a equivaler a 572 kilojulios. El mol que se encuentra abajo a veces no se presenta y cuando se presenta debe interpretarse como este mismo mol, el mol de la reacción. Ahora lo que podemos hacer nuevamente es aplicar el principio de igualdad de un mol de reacción e igualar ambos parámetros. Y por lo tanto podremos argumentar que por cada 2 moles de agua la energía que debe adicionarse es 572 kilojulios. Como 572 es un número par, podemos sacar mitades a ambos lados de la ecuación. Mitad de 2 es un 1
Y aquí comenzamos con mitades. Mitad de 500 es 250, la mitad de 70 es 35 y la mitad de 2 es un 1. Así que esto sería 286 kilojulios. Por lo tanto, por cada mol de agua, vamos a tener que adicionar 286 kilojulios de energía para lograr la electrólisis, lo que equivaldría a 2 veces la constante de Faraday, 2 veces 96.475 coulombios de energía para lograr la electrólisis, produciéndose 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno en el proceso. Todos estos son ejemplos de ratios estequiométricos. Sin embargo, en el curso de Química General Introductoria, generalmente y de manera errónea, tendemos a pensar que el único ratio estequiométrico posible es el que se da entre un par de sustancias, lo cual puede hacer que nuestras racionalizaciones para ejercicios más avanzados se vea fuertemente limitada. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.